Bueno, Miguel, director de Queratina, que se estrenó a finales de noviembre, si no recuerdo mal. Sí, o principio de diciembre, no me acuerdo, sí, en Sí, Filmin. Ujú. por ahí, bueno, ya vamos con la calma ya para poder entrar también en detalle. Creo que eso también viene bien. Vale. Eh, Ujú. ¿Cómo han sido, qué feedback has ido recibiendo de la peli en este tiempo? Pues bueno, bien, hay gente, pues un poco, bueno, tú ya lo has visto, hay gente que les gusta más el final es un poquillo más arriesgado. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues bien, o sea, quiero decir, es una película muy pequeña, que claro que en Filmin tampoco tiene tantos suscriptores como otras, y ahora, bueno, entraremos en breve en Amazon y guay, a ver qué tal. Que entréis en Amazon no significa que vaya a salir de Filming, ¿no? Sino que va No, en no, 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 complementario. no. Sí, no, no, no hay exclusividad con Filmin. Vale. Luego, la película, antes de estrenarse en Filmin, también pasó por festivales. En Navicine ¿Sí? ganó algún premio, si no me equivoco. No, no, no ganamos. Estuvimos en el Digo, cine fue, indie, fue pero no, no estreno, ¿no? ganamos. Ujú. Y claro, es una peli que encaja muy bien en ese tipo de festival. Ya lo has dicho, que el final es muy arriesgado, pero la propuesta en sí también se escapa de los márgenes que suelen ser habituales en el cine más convencional, más Sí, comercial. claro. Sí, tiene como varias cosas que la conviene. Bueno, sí, es una película pequeña. Era un poco la idea que teníamos de, al hacer una peli pequeña, pues intentar ofrecer o saltarse varias cosas que en un cine más, aunque no sea comercial, pero un cine más así, pues sueles tener que cumplir. Era un poco por ofrecer algo diferente. Dado que tienes algo que te autoproduces, que es muy pequeñito, pues bueno, pues dado que tienes esa libertad de intentar aprovecharla, aunque suponga más riesgo, claro. Que para situar a la gente que no haya tenido ocasión de ver la película, conocemos al personaje de Rata, a Fernando Ujú. Ramallo, que vendría a ser como un conspiranoico, como se suele llamar ahora Sí. este tipo de gente. Y claro, te lo presentan como casi como un niño rata, que entiendo que también va un poco por ahí el mote que tiene. Bueno, sí, puede tener un punto, sí, hay varios motivos por el nombre, sí, exacto. Sí, tiene esa cosa que es más burra, pero también tiene alguna cosilla más bueno, tiene otras referencias también. Y luego sucede algo al principio de la peli que cambia eh, su día a Ujú. día y le vuelve todavía. Creo que ese punto que es el que marca el arranque del conflicto, lo que hace es subrayar las características negativas del personaje. Claro, sí, era como tener, o sea, la idea en general por este tipo de personajes, que era lo que un poco nos llevó a intentar hacer la peli, el interés por este tipo de masculinidades neuróticas retorcidas, por decirlo de una forma, ¿no? Y ese inicio lo que hacía era eso, si el chico en internet tiene esta cosa que, como se ha llamado conspiranoicos, tienen de sabemos la verdad o sé la verdad, nadie más la sabe, o sea, esa connotación de heroicidad impuesta, o sea, que son los que saben todo y tal y no sé qué, y de repente enfrentarle al acontecimiento este del primer acto hace que la vida real justo se comporte de la forma contraria totalmente, ¿no? Y nos parecía interesante plantearlo de esa forma. Que, claro, es una película que está muy contenida en lo que es su trama, el conflicto que hay, es decir, está todo bastante claro, pero luego es una película que a la hora de dialogar con el espectador y con el mundo que nos rodea, eh, es bastante más perturbadora. Mm. Sí, o sea, intentábamos jugar un poco con eso, ¿no? Con varios referentes o ideas que teníamos para construir la trama y la puesta en escena. Sí queríamos eso, empatizar con una persona que probablemente sea hoy en día de lo más despreciado posible, que es un conspiranoico y con muchas connotaciones como personaje de misoginia. Entonces era ponerte en el punto de vista más incómodo. Era lo que queríamos plantear. Y sobre todo porque se establece también eh, ese debate, sí, podríamos llamarlo debate de la verdad frente al relato. Es un personaje que defiende ese poder del relato por delante de los hechos. Es decir, que vivimos en una sociedad en la que muchas veces no importa tanto que puedas demostrar algo, sino que lo vendas como algo verídico. Y nos es Ujú. más fácil aceptar algo como verídico
por cómo se cuenta, porque quien lo diga tiene labia, tiene ese carisma, a que venga alguien por detrás, oye, tengo los datos que desmontan lo que dicen, pero le damos más importancia a ese relato que a la verdad. Sí, al final, bueno, sí es un poco esto de la posverdad, ¿no? Pero que también tiene esa connotación interesante que no es tanto la oposición entre verdad y mentira, sino que es algo más, es decir, es como, o sea, al final hasta la gente, entre comillas, con muchísimas comillas, normal y tal, todo el mundo vive atrapado en una especie de ficción, ¿no? En una especie de ficción que le da sentido a sí mismo. Entonces, este personaje, el Rata, es alguien que crea una ficción en función de su estado de ánimo, que es resentimiento contra el mundo, y que de alguna forma, aunque la película, bueno, la intentamos construir para que tuviese dos lecturas, acaba metido en una de sus propias ficciones, por decirlo de alguna forma. Y es un poco eso, es un poco mentiroso meterle en una propia mentira, no sé si me explico lo que quiero decir. Atrapado en su propio mundo, ¿no? Pero lo interesante sobre todo es que, a pesar de todo esto que estamos comentando sobre el personaje, es un tipo con el que hay un punto en el que se llega a empatizar bastante con él. No sé si por lástima, si por pena, si porque conseguimos realmente entrar y comprender cómo sufre, pero es un personaje que eh, hasta el final de la peli más o menos puede llegar a comprenderle y no juzgarle negativamente. Era un poco lo interesante, lo que a mí me interesaba era, en ese punto, era hacer. Bueno, creo que hay dos motivos. Uno de los motivos es que la trama es tan absurdamente enrevesada que te va tirando como espectador. O sea, es como que, por decirlo de una forma, pues eso, que te interesa tanto, o te interesa, te llama tanto, te puede llevar tanto la trama fuera que asume su mirada. Y me interesaba buscarlo de esa forma sin tener que recurrir a, ¿cómo decirlo? A un poco el efecto este Joker, que te pasas toda la película dándole de hostias, y entonces, claro, empatizas con él a la fuerza, porque parece más Son Penn en Yo Soy Sam que otra cosa, el Joker, en la primera. Y aquí era como sin que perdiese siempre ser un garrulo o ser un idiota, ¿sabes? O sea, que por fuerza de otros mecanismos acabes metiéndote en él o acabes comprendiéndole sin buscar una compasión forzada. Y eso, si funciona así, me alegro porque en un principio era bastante complicado. Cuando leían el guión, pues la gente que estaba peli conmigo y tal, sí decían, hostia, con este no va a empatizar ni Dios. Y yo pensé que algo entre interés, comprensión, etcétera, pues podría funcionar. Y en ese caso, si es así, sí ha funcionado esa parte. Lo Y cual en me ese alegro. y en ese sentido, ¿cómo fue el trabajo con Fernando? Porque, claro, gran parte de que se produzca este punto de empatía con el espectador radica en cómo aborda él el personaje. Claro, porque pues Fernando fue una. Nos estaba haciendo, ayudando a hacer el casting de la chica. No, no habíamos pensado en él principalmente. Pero cuando hizo, le pedimos, lo hacía como bien, le pedimos que hiciera el monólogo final y tenía algo de eso, tenía eso que dices tú, que tenía una especie de agresividad rota. O sea, que cuando se comportaba como un capullo, notabas que había algo dentro, que notabas que había un conflicto consigo mismo. Y eso era lo que nos interesaba un poco en el sentido de, aparte de adoptar el punto de vista de este personaje, también es como o sea, la película intenta retratar de alguna forma también lo idiota que él mismo se siente. Es decir, es un personaje, entre comillas, neurótico en ese sentido porque se ve a sí mismo todo el rato desde fuera. Y aun pretendiendo ser más de lo que es o vendiendo imagen que no es, él sabe que él es imposible. Y vive en esa frustración continua, ¿no? Entonces ese dolor interno, pues en Fernando lo mostraba bastante bien. Juntando con que Fernando también ahora tiene un canal de YouTube y tal, pues me nos pareció una elección, vamos, yo creo que Fernando está muy bien, la verdad. Creo que hay, o sea, lo que es en el primer acto de la peli, creo que hay dos escenas que marcan bien ese punto del personaje. Una, sin duda, es el prólogo, porque le Mm. vemos al final como un pobre diablo, un tipo que ha fracasado y ve a sus compañeros de promoción como todos han Mm. triunfado, o al menos la gente con la que él se relaciona. Y luego cuando está grabando el vídeo en su casa, que no hacen más que Mm. interrumpirle con el telefonillo y demás, que vemos esa frustración también y el intentar hacer las cosas que él cree se toma en serio, pero la propia realidad le está diciendo, para, por favor. Sí, tenía un punto de ese sí era una forma de buscar una empatía, no tanto por el este, sino, y también lo de que le interrumpiesen es que al final una de las ideas, que era un poco pues un divertimento más propio que otra cosa, era intentar hacer una peli muy divertida en un único espacio, o lo más divertida posible, entonces había la obligación esta de refrescar todo el rato la escena un poco, perdona por la tontería, pero
como las escenas de los capítulos estos de Dostoyevski, todo el rato empieza a aparecer gente en la misma habitación y solo, la escena solo sube porque aparece hasta el apuntador. Y tenía ese punto y decimos, joder, pues molaría desde el inicio, de una forma un poco irónica, marcar eso, gente que entra en la casa o gente que molesta todo el rato. Y porque también tenía esto de las comedias madrileñas de los 80, que todo eran pisos y que no paraba de entrar gente. Y además nos ayudaba un poco a eso, a esa especie de epopeya que él hace en internet o cómo va narrando las cosas, contrastarla con el vecino, con un repartidor, con etcétera, ¿no? Entonces eso tenía su punto. Y es importante también porque, ya lo has dicho, es decir, al final hay una sola localización, es el piso en el que vive. Está ese prólogo, hay una escena al final, pero el 95% de la peli es dentro de ese piso, que si no jugáis con ese tipo de elementos, con el montaje, se puede hacer un poco cuesta arriba para el espectador. Claro, Porque no hay variedad. esa era un poco la idea, o sea, ya como una cosa más estructural era eso, hacer una trama en la cual casi el protagonista es un espectador de un montón de subtramas y de tramas que se le va metiendo en medio. Entonces eso te permitía un poco refrescar, sacar nuevos personajes y demás. Y claro, era la única forma o la forma que creíamos que era divertido, hasta hacer la apuesta un poco absurda, porque el 95% transcurre en una casa, pero el 70 o 60 en una cocina, literalmente. Y entonces, un poco la gracia ya intentando jugar con la idea era qué es lo más improbable que puede pasar en la cocina, que vamos, en la casa de mis padres, en la cocina de casa de mis padres. Y de ahí ese final, que a mí me gusta mucho, pero que entiendo a la gente y diga, hostia, eso de la pinza mogollón. Pero era un poco el reto ese de qué más puede pasar aquí, qué es lo más estúpido que pueda pasar aquí, ¿no? Y llegamos a esa idea y claro, hay mucha gente que ahí dice, hostia, esto. Pero sí, sí, era la idea un poco de un reto un poco, un divertimento un poco técnico. O sea, empezó también por ahí el asunto. Claro, te quería preguntar también sobre la localización, porque entiendo que está todo muy condicionado por la disposición de la casa. Claro, sí, 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 sí. Yo ahí viví, es la casa de mis padres y yo ahí viví pues 26 años, entonces me la conozco bastante bien. Y sí, sí, todo era eso, era una película que más o menos mientras escribía era ir pensando dónde situar las cosas, dónde ponerlas, etcétera. Y sí, sí, total, total, ¿Era es tu cuarto casi... de Fernando? ¿Cuál? No, no, El no, no era mi cuarto. cuarto. No, 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 no tiene connotaciones de ese tipo. No, Es no, no, no iba otro... por ahí. Pero sí, sí, la casa es casi un retrato de la casa, en el sentido de que, vamos, o sea, me la conozco de brillo, obviamente. Y luego, claro, Fernando es el gran protagonista, pero luego hay diferentes personajes secundarios que van también dejando su impronta y son nombres que a quien vaya a verla le sorprenderán porque tenemos gente como Ramón Langa, como Mireia Oriol, es decir, que gente Ujú. que suenan, que cualquiera los ve y los reconoce. Sí, sí, total. El casting ahí con Diana Nava, que nos ayudó. Y nada, consiguió un casting estupendo. Vamos, los actores, yo creo que independientemente que te puedan gustar cosas o no, o sea, es una película que apuesta todo, en mi opinión, a los actores y a los personajes. Es decir, a que los actores defiendan sus personajes casi, vamos, sin banda sonora, están a pelo y en escenas largas, ¿no? Entonces, para mí, como es un disfrute en sí mismo verles a ellos. O sea, es como un recital de ellos todo el rato. O sea, aparece uno y se come la esta, aparece otro y eso me parece lo más bonito de la peli. Eh, Igual es cosa mía, al final cada uno tiene sus referentes, tiene ese bagaje personal, pero la propuesta me recordaba mucho a este cine más independiente de directores como Pablo Hernando, como Julián Genison. Sí, me gustan mucho. Va No un he poco podido en ver esa bueno, la ola, de es casi Pablo como me ha tocado Hernando. a mí. Sí, yo no les conozco a ellos personalmente ni nada, pero sí, siempre todo lo que han hecho me ha gustado mucho, vamos. Soy un gran fan de Berserker, la de Pablo Hernando. La nueva no la he visto, pero esa me gustó mucho. Y sí tiene esos puntos en común de repente mezclar como lo más cotidiano con cosas como con algo cinematográficamente que rozó incluso la parodia, ¿no? Sí, sí, a mí de lo que hay ahora es de lo que más me interesa, vamos, o sea, a mí Berserker me gusta mucho, mucho. Sí, por eso, precisamente porque tiene ese punto costumbrista, es un cine como muy anclado en la realidad, tipo de personajes, localizaciones, pero tiene ese punto, podríamos decir surrealista, Ujú. incluso que descoloca completamente, que busca ese desconcierto por parte del espectador y de los propios personajes que se sumergen en unos mundos que por momentos se escapan a su propia comprensión y tienen que ir a actuar
de forma un poco reactiva, que es lo que le pasa un poco al personaje de Fernando, que se ve superado y va a ir como puede. Claro, a mí algo que, justo ahora que hablamos de Berserk, que ya te digo que me gusta mucho, hay algo que, jugando con esas cosas un poco estructuras narrativas que tú dices, vale, todos los personajes al final tienen un arco en el que dicen Eureka. No sé si me explico lo que quiero decir, es como, tienen un arco de conocimiento, no solo emocional, sino de conocimiento que dicen Eureka y actúan en consecuencia. Y aquí, por ejemplo, me hacía mucha gracia a mí particularmente jugar con un punto de vista, con mucha mirada subjetivizada, muy, esto el punto de vista absoluto de la peli, pero muy subjetivizada, rollo Hitchcock, pero jugarlo de una forma en que el personaje es tan idiota que no se entera de la mitad de las cosas que pasan. O sea, es tan tonto que al final hay una subpelícula que con una trama construida de una forma absurda, pero tú, como eres el mismo protagonista, tampoco tienes por qué enterarte. Es decir, es un tío que se ha visto atrapado en algo y en la vida real normalmente no te enteras ni del nodo. ¿Sabes lo que quiero decir? Te van pasando cosas y vas reaccionando con tus cosas emocionales, leyéndolas como quieras, pero no haces, no hay un momento eureka. Y eso me gustaba en esta peli. Que también creo que es lo que hace al final tan raro a veces, porque dices, vale, hay algo por debajo, pero no se ha subrayado porque el protagonista tampoco se está enterando. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Entonces, jugar con esos marcos como más ficcionales o cotidianos para reflejar una situación que realmente es muy del día a día, que es que la vida te pasa por delante y te quedas con la mitad, o menos. Entonces, eso me parece interesante. Luego seguimos con estas conexiones locas, pero hay momentos, la relación entre Rata y la madre me evocaba a Requiem por un sueño. Mira lo que te digo. Pues puede ser, hace un montón que no ves la peli. O sea, no lo sé, es que hace un montón que no la veo, ¿eh? Puede ser. Simplemente por tono, por esa relación que se establece, un poco ese amor-odio. Al final la madre acaba un poco harta también de él, le quiere, pero al final terminó tomando conciencia de que no deja de ser una carga para ella. Sí, sí, total, total. Hombre, eso, a ver, no lo quiero decir así porque luego parece que, pero también es que cuando emocionalmente creo que todos lo hemos vivido, que hay un momento cuando creces y a lo mejor no tienes capacidad económica para irte, te quieres ir y entonces empieza a haber una especie de conflictividad soterrada por chorradas, ¿sabes? De, no quiero comer esto, quiero cenar en mi cuarto, no sé qué. Entonces era retratar un poco eso, ¿no? Esa especie de amor-odio que se basa en cosas muy tontas, ¿no? Y al final, sí, la madre es el único personaje que sí tiene un arco y que encima un arco es contra el protagonista, ¿sabes? El que dice, venga, tratado por culo. Y sí, era interesante eso, que ya te digo que que por eso yo lo veo hace un huevo de tiempo. Pero ahí sí me he basado más en mi propia experiencia, a lo mejor la de mi hermano, lo que vas viendo que la gente que cuando alcanza los 24, 25 no puede irse de casa, pues empiezan a ver ahí unas guerras soterradas muy tontas, pero con mucho conflicto, con mucho odio y con mucha angustia, porque tampoco quieres odiar a tus padres, ¿no? Pero quiero decir, o sea, es que, Claro, también no iba un sé. poco iba un poco por ahí también, porque al final son dos mundos completamente Mm, diferentes, pero sí existe ese punto en común de esta juventud, o ya no tan juventud, porque al final es nuestra generación, mm. eh, que ve que no tiene hacia dónde salir. Se ha estampado contra un muro y por temas de trabajo, por temas sociales tal, que no vamos a avanzar, y al final Rata es un personaje que ya eh, sea todo culpa suya, sea por tema de las circunstancias, pero está atrapado. Sí, ese era un poco el interés, o sea, sí, de ahí lo de Rata también, ¿no? Era un poco, o sea, sí, un personaje, y sobre todo en este caso siendo hombre y tal, que es un fracasado, quiero decirlo, o sea, él se siente un fracasado, eso le frustra y busca un escape en un mundo imaginativo que aunque él no se lo crea, ¿no? La gracia un poco de la peli es darle la vuelta y meterle en esa situación que es tan inverosímil que tenga que actuar como eso y la líe, ¿no? Pero sí, 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 vamos, desde luego es un personaje neurótico y frustrado y atrapado ahí. Es decir, es un... Luego hay un ese punto de fantasía de las conspiraciones Ujú. eh, que él defiende y que quiere despertar. Hay un giro al final que también va un poco por ahí, pero no sé si se llegó a plantear que este componente fantástico estuviera más presente, o desde el primer momento iba a quedar como un guiño, como una anécdota dentro de lo que Mm. es el conjunto de la obra.
Yo a mí me hacía, ya sé que eso es como, y a lo mejor no ha sido para ser una primera peli y tal autoproducida, pero sí me hacía gracia hacer algo que teóricamente no se puede hacer, que es abrir un melón nuevo en el tercer acto, o hacer algo así, ¿no? Es decir, en el tercer acto es como, no, aquí cierra cosas, vete cerrando, que es tarde, que llueve. Y me hacía gracia que estuviera en lo anecdótico, o sea, no, nunca quise hacerlo más grande porque en el caso, o sea, en el universo de la peli también tiene un punto de que la teoría de conspiración, ¿no? Lo que tiene miedo un poco al final, o en mi opinión, es a que no haya nada. O sea, siempre hay un malo malísimo, porque es mejor creer en un malo malísimo, en una mano negra, que en la nada absoluta, o que en el absurdo, ¿no? Entonces aquí el planteamiento es que, y si existieran estos, también dominaría cierto punto de absurdo también sobre su mundo, ¿no? Entonces siempre quise que fuese una cosa más anecdótica, nunca quise que estuviese en la trama en sí. Y lo guay es un poco la lectura que se establece al final, una vez que hemos acabado el visionado, respecto al personaje que dice, pues eh, al final su viaje no ha sido tan pérdida de tiempo, Ujú. pero tampoco le sirve de nada. Ese era un poco el punto que ya te digo que quería, siempre había querido hacer una película de punto de vista en que el personaje no se enterase de nada. O sea, era, no, no de nada, pero que fuese, porque me parece un poco porque me parece que desde la ficción ahí puedes tratar una experiencia que es bastante común y que tú no eres común en tu vida porque tienes una ficción propia de que estás en un sitio y más o menos dominas las cosas. Pero no te sueles enterar de meter las cosas. A lo mejor sí solo yo, ¿eh? Pero que vas por la vida como creyendo que sabes cosas y no te están enterando ni a mitad. Y me gustaba eso. O sea, es más, la película sí tiene como una construcción de una macro historia en el sentido de que tiene, pero por debajo. O sea, nunca, es cosas que él ve, pero no se subrayan. Es decir, tú ves algo y si él no le está dando importancia, no haces un plano de detalle de eso. Entonces pasa de largo. Y era un poco eso, me interesaba eso, que el personaje acabase así, o sea, como el neutro. Luego, para mí, quizás el gran personaje es el del vecino, Ah, sí, Jordi mola porque mucho. Sí, te pilla siempre descolocado. sí, Jordi mola mucho. Jordi es. Sí, o sea, por no hacer spoilers, pero sí lo hizo muy guay. O sea, es como desmitificar algo que por un tipo de personaje, porque es un personaje muy arquetípico este, pero desmitificarlo y en vez de hacerlo con la fascinación que produce en otro tipo de películas, ¿no? Aquí ponerle como si acabase de venir de comer espetos de Málaga. No sé si me explico, ¿sabes? O sea, un tío totalmente, pues eso, pues como debe ser en realidad, me imagino esa cosa, ¿sabes? O sea, no, no con este glamour de la maldad, del carisma del villano. Eso es un carisma, pero más de un tío que parece, no sé, una especie de Ángel Gaitán o algo así, ¿sabes? O sea, es una especie de cosa muy absurda, ¿sabes? Pero lo hace Pero muy bien Jordi, se come. porque al final eso cumple un rol, un arquetipo, pero al final es el vecino. Quiero Sí, decir sí, sí, que total. la apariencia que queda es la de, es que es el tío random que te Sí, encuentras sí, por ahí. es un tío que va en chanclas. O sea, que va en chanclas y que compra ropa usada la más barata que pilla, ¿sabes? Y todo siempre desconjuntado. Exacto, sí, 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 eso era un poco Que la claro, cosa. que al mismo tiempo tiene esa contradicción del personaje, tiene un punto también muy perverso. Sí, era un poco la idea, o sea, yo cuando la estábamos haciendo a veces decía, joder, igual nos está quedando demasiado, aunque sea una comedia, que nos está quedando demasiado oscura. Pero no sé, al final a mí el este sí, sí me convence, pero claro, claro, tiene un punto como muy, muy perverso porque es que no quiero hacer spoilers, pero sí, justo si el cine con este tipo de personajes empezó a generar como cierta fascinación por hacerlo los mastermind los maestros del crimen, que se las saben todas y al siguiente capítulo te dicen, no, esto ya estaba planeado y poner a un idiota redomado, ¿sabes? Que le importa todo dos pelotas, que básicamente es como, me imagino que como será en la realidad se acercará bastante más a eso, ¿no? Que al final es tu vecino. Esto del telediario de saludaba en el portal y estas cosas, pues, plantearlo así. Pero claro, está guay porque al final lo vemos todo a través de los ojos de Rata, ¿De él? de Fernando. Podemos estar más pendientes de los detalles que él mismo, pero en general vamos siempre de su mano. Entonces, claro, cuando conocemos a determinados personajes, siempre la actitud que tomamos es la de una actitud muy defensiva, muy Mm. esperando ese thriller, ese giro que nos lleve a ese momento trágico, a ese drama, a Ujú. ese gran impacto, pero luego jugáis mucho con ese absurdo, con ese desconcierto que hablábamos antes,
y las cosas nunca son lo que parecen y cuando se revelan tampoco son lo que... No siguen un camino lógico, por así decirlo. Ujú, ujú. Entonces, Sí, se era un parece poco... una... como si fuera un camino muy sinuoso, pero creo que es parte de la gracia de la peli, que a pesar de la sencillez de todo y de jugar con determinados tropos y arquetipos, eh, nos invita a esperar lo inesperado. Ujú. Sí, era un poco eso. A mí lo que me interesaba era el personaje principalmente desde el inicio y quería que la experiencia, a ver si me explico bien, ¿eh? Si no me explico bien me dices, ¿eh? Porque a veces me pierdo yo bastante. Eh, la idea era un poco, en vez de hacer, como estás adoptando el punto de vista de él, era hacer como una especie de experiencia inmersiva. Me explico lo que quiero decir. En vez de hacer un retrato que tú, a ver si me explico con, que una persona ve el retrato de un personaje en una película y se lleva un dibujo de un personaje, pero como muy a la distancia. Y que aquí la idea era un poco más inmersivo de vivir lo que él vive con la Como si, extrañeza y la... Sí, como si perdón. fuera en primera persona, por así Sí, decirlo. exacto, exacto. En ese sentido, como si en vez de retratarlo, lo que haces es como intentar vivirlo en primera persona con todos los absurdos que se encuentra y con todas las contradicciones y por eso dejar la trama que da pie al final, dejarla totalmente soterrada, ¿sabes? O sea, dejarla totalmente como plantada, pero plantada con cosas que tú no estás subrayando todo el rato. Era más estar inmerso en él. Entonces yo creo que de ahí un poco la rotura, la inconsistencia y tal, lo que te hace es apreciar, creo que lo que consigue es hacer la realidad más en bruto, que suele tener este tipo de quiebros y de absurdos que no te esperas y de sí, 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 de surrealismo. O sea, no sé si me explico, de surrealismo real. Sí, creo que todo eso puede estar súper resumido en los 10 15 minutos que tenemos a Mireia en pantalla. Todo el arco de su personaje sigue un poco toda esta dinámica, esta lógica que estamos comentando respecto a la peli, tal como se presenta el personaje, cuando ella le cuenta su verdad a Fernando respecto a cómo es ella, la gracia Mm. esa respecto a su belleza. Luego el giro que hay cuando desaparece y vuelve a aparecer, que creo Mm. que eso, que todos los juegos que están en la peli están recogidos también en esa secuencia. Sí, a mí lo que me interesa de esa secuencia era porque me gusta cuando pasa en películas, ¿eh? Me parece que el segundo acto siempre es el más complicado, obviamente. Y de repente cuando la película para en el segundo acto, por decirlo de alguna forma, empieza a jugar con el tiempo real, en vez de hacer un tiempo acumulativo. O sea, un buen ejemplo de eso sería, por ejemplo, yo qué sé, por Parásitos, por ejemplo, que el primer acto es muy elíptico, no elíptico, sino que tiene muchas escenas y cuenta mucho, y de repente llegan al segundo y para. Y es una noche y ya está, y para. Y empieza a jugar con un tiempo real. Me parece que a nivel estructural o de ritmo funciona muy bien. Y como escena, quería hacer como una escena grande en dimensiones y que fuese, sí, es como el estudio psicoanalítico del personaje masculino. Quiero decir, esa es la nuez que engloba toda la peli, ¿no? Además de precisamente por ser este personaje, un personaje con claramente misógino y tal, me hacía gracia que fuera de esa forma, ¿no? Y que sí, sí, que fuese la nuez de la peli que estuviese en el centro. Y que es el punto en el que se empieza a romper esa empatía con Fernando. Sí, Es el total, punto en el que empezamos a verle cómo es realmente. exacto, Porque le vemos a través de los ojos de ella. exacto. Sí, a partir de ahí la película empieza ahí, y ahí es cuando empieza a aparecer un personaje bastante más oscuro, sí, más oscuro, violento, y es cuando al revés, sí, exacto, justo eso. Y Cambia de tercio. se ha quedado material fuera de la película, este tipo de proyectos tan Mm. pequeños, tan acotados por presupuestos y por tiempo. Entiendo que normalmente no se suele quedar nada fuera, pero no sé. No, quitamos una escena con un actor que lo hacía muy bien, a mí me encantaba, pero la quitamos por una cuestión de ritmo, el resto se quedó todo igual. O sea, menos lo único que se quita es esa escena al completo. El resto de planos, todos los planos que se grabaron se montaron, pero por una cuestión de que lo rodamos en 10 días. Entonces tampoco podíamos... Bueno, Rodar. pues no había tiempo para perder material. Claro, toda la Entonces peli, sí, está todo 10 días montado. es toda la peli. Sí, 10 días toda la peli. 11 creo. 11 o 12, perdona. Fueron 2 semanas también rodamos el sábado. 12 perdón, 12. Que
vale que es una localización, pero que es complicado, que la tralla entiendo que rodaje fue intenso. Sí, sí, encima fue en agosto en Madrid, con un calor que te mueres. La habitación de Fernando estábamos como 5 personas, éramos muy pocas personas, o sea, eran 6 de equipo técnico. Y estábamos metidos ahí, era un asadero de pollos aquello que... Sí, sí, fue duro en ese sentido, fue Pero duro y se portaron ellos bien. ¿tuvisteis tiempo ¿Cuál, para hacer perdón? ensayos antes o algo? No, porque como eran actores buenos, o sea, quiero decir, pues lo que hicimos fue una lectura. Entonces, como vas, lees con ellos y tal, y dices, está, por algún lado está. Y no sé, yo antes ensayaba más, pero la sensación que me da si haces una lectura y está bien, es mi sensación ahora, pero tampoco he hecho tanto como para poder tener una opinión demasiado, vamos, es una intuición. Que si ves que el actor está bien, si ensayas mucho, de repente un ensayo dices, oye, esto está muy bien, vamos a intentar repetirlo el día que vamos a grabarlo. Y nunca va a ser igual. Entonces vas a estar buscando algo que pasó hace un mes. No sé si me explico, en rodaje. Y cuando de repente ves eso, ya de lo mejor estoy un poco más atento. Y ahora menos poético es porque tampoco había dinero para pagar ensayos ni nada. Entonces, bueno, pues es lo que había y para adelante. O sea, se pagó a todo el mundo, dentro de tener un presupuesto, nada, 20 creo que fueron, se pagó a todo el mundo, pero claro, ensayos, olvídate. O sea, entonces era lo que había. Claro, no, lo preguntaba sobre todo porque la peli juega con un tono muy concreto, entonces, claro, ahí también hay que alabar tanto la labor del reparto como la tuya como director, porque es muy fácil que alguno se vaya del tono y que ya no encaje. Es que estaban muy bien ellos, yo creo, elegidos también entre yo y Diana. Creo que estaban muy bien ellos, o sea, era como, era muy, fue fácil trabajar con ellos. O sea, aparte de las incomodidades técnicas y además que es que la peli en eso, para mí, es que lo que más me gusta o lo que más satisfecho estoy de ello, que yo estudié en la ECAM hace años, no me acuerdo, no sé cuál era de mi ECAM, ni nada. Pero yo estudié y lo que siempre daba miedo, y era como un miedo que tenía todo el mundo y que rondaba por ahí, que luego veía las prácticas de fin de carrera, todas así, daba miedo a que las doctoras hablasen. Entonces, el lugar común era hacer cortos, o bien que hablasen en chino, literal, porque no te enteras de si lo hacen mal o bien, o no te enteras de lo que están diciendo, o bien que no hablasen, ¿no? Y entonces, a mí, al salir de ahí, hice un corto anterior también que hablaba mucho, y dije, joder, o sea, mola mucho grabar a gente hablando y es barato. Entonces, todos los colores que tiene la peli es por ellos. O sea, al final lo que hay detrás es una cocina, no hay nada más, ¿no? Entonces, eso es era lo más divertido y que creo que en ese sentido quedó bien y es lo que más me gusta. Pues, Miguel, no sé si quieres añadir alguna cosita, si crees que se No, nos no, ha no, quedado no. nada en el tintero, pero vamos, creo que ha quedado una charla bastante Sí, eh, bastante guay. para descubrir queratina. Y ya por finalizar, ah, ¿tienes algún puntito tú conspiranoico también? No, 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 no. No creo nada de eso, no para nada, para nada, para nada. Pero Pues lo dicho, muchísimas gracias. a ti no. Bueno, sí, ¿tenéis fecha para el estreno en Amazon o todavía no? No, porque la subida es un poco lenta. No, todavía no, no tenemos, no tenemos. O sea, no, no tenemos. Está con ello un amigo, pero no tenemos. No, Bueno, de al momento parecer es que está, tarda un montón en chequear y no sé qué, y es un poco lío y es un follón. Yo no tengo ni bueno, idea de eso, entonces lo está viendo otra persona y no me ha dicho. pues de momento está disponible ¿En en filming? filming, seguirá estando en filming una vez que se Mm. estrene en Amazon, estaremos pendientes para publicitarlo. Y nada, muchas gracias y ya deseando ver qué es lo próximo que te traigas entre manos. A ver si conseguimos hacer algo que no sea en casa de mis padres, que ya se está agotando el asunto, Hay que ¿sabes? emanciparse ya, ¿no? Claro, claro, hay que salir de algún exterior de vez en cuando no está de ¿sabes? O sea, a ver qué tal.